Estamos ahora en el capítulo 2 del libro que pertenece a literatura y tenemos por tema la literatura de la conquista. El capítulo en sí consta de dos tipos de literatura, ¿no? La anterior hemos hecho la quechua, ahora la conquista, y después hacemos la literatura de la colonia. Primero la parte de la conquista. Conquista no se debe de llamar en sí, ¿correcto? Porque ustedes conocen, ¿no? Los españoles no han venido a conquistarnos, sino a invadirnos, ¿correcto? Entonces se debe de denominar literatura de la invasión. Pero así, por una situación, ya lo han determinado en los libros conquista. Pero ya tú sabes la corrección que debe de darse. A ver, ¿cuál sería el contexto de esta literatura de la conquista? Estamos hablando de ese periodo después, pues, ¿no? Después de la llegada de los españoles. Después de la llegada de los españoles. Profesor, ¿y qué pasó con la llegada de los españoles? Ustedes ya conocen por historia, el profesor ya les habrá explicado en esa parte. Ellos han llegado al Perú, ¿no? Esa parte del suceso que atraparon a Atahualpa, luego lo ajusticiaron y todo ese suceso. Ellos implantaron el famoso idioma el castellano, ¿ya? Implantaron su idioma que ellos han traído, ¿cierto? En un inicio nosotros hablamos quechua, pero con la llegada de ellos ya se establece un castellano. A ver, ¿qué características podríamos hablar aquí? Entonces, ese era los inicios de una literatura ya escrita. Inicios de la literatura escrita. ¿Por qué, profesor, escrita? Porque en ese entonces, si nosotros recordamos la clase anterior, la literatura quechua estaba en relación hacia la parte oral, ¿correcto? No había gramática. En cambio, en el castellano ya se establece una gramática. Entonces ya hay inicios de una literatura escrita ya. ¿Quién es el primer representante de esta época, de esta literatura? El famoso Pedro Saravia, ¿ya? Él es el que inicia en el Perú con una literatura escrita. Pedro Saravia. Pedro Saravia que hace una composición, porque son composiciones, hace una copla, no sé, Pedro Saravia, en donde establece en esa copla una misiva al rey de España, donde se establecía que los españoles estaban practicando el uso de la antropofagia. ¿Qué es la antropofagia? Antropo es hombre, fagia es que se alimenta, o sea, comen carne humana. O sea, ¿había canibalismo, profe? Sí, porque en esta misiva, a través de una copla que manda al rey de España, los españoles que vinieron aquí solamente aproximadamente eran 30. De estos 30, uno cuando llega a un lugar difícilmente se adapta al entorno. A ver, es difícil, por ejemplo, los alimentos, el clima, etcétera, etcétera. Entonces, ellos habían traído todas sus meriendas y ya se les había agotado. Los que estaban ahí alrededor, como los indígenas, los incas ahí, de los pueblos sublevados y todo ellos, nada les daban a ellos. Ellos tenían que buscarse su comida. Entonces, en un momento que ya se agotó sus meriendas, tenían que vérselas con la naturaleza que les ofrecía. Y ustedes saben, es muy difícil de adaptarse a la alimentación. Entonces, ellos preferían que en un momento, cuando ya estaban muriendo algunos, preferían comerse entre ellos. Entonces, esta misiva que manda el soldado Saravia al rey de España se entera y dice, ya, bueno, ya creo que ya no hay nada ahí. Y el rey manda una embarcación para que regresen todos, ya que se regresen los españoles, no han encontrado nada. Entonces Pizarro se entera de esa misiva y Pizarro determina, antes de la llegada de la embarcación, menciona, los lleva a todos los españoles y delinea ahí, hace una línea y demarca ahí. Los que quieren quedarse en España, de esta línea para aquí, ¿no? Y los que quieren quedar en el Perú con riquezas y todo, de esta línea para aquí. Y así hay una historia, hay una crónica donde menciona los 13 de la isla del Galo. O sea, 13 nada más se quedaron y los demás se regresaron a España.
Bueno, esa es una historia, mira, ¿ve? Pero él ya da inicio a una literatura escrita en esa época, el soldado Sarabia, Pedro Sarabia. Puede venir en una pregunta de admisión. ¿Quién es el que da inicio a la literatura escrita en el Perú? Es este personaje, ¿ya? Con su famosa copla, que era una misiva al rey de España. ¿Quién es más? A ver, cuando van sucediendo los hechos, van apareciendo las crónicas. Entonces, por aquí podríamos mencionar también que en las características surge la crónica. Surge la crónica. Profesor, ¿qué es la crónica? La crónica es un argumento, a ver, son relatos también podríamos llamar, pero de un contenido real, de lo que ha sucedido en ese entonces. A ver, podríamos mencionar entonces a varios cronistas. Hay un cronista, le vamos a poner español, un cronista español. Hay un cronista mestizo, ¿no? Mestizo. A veces, ya, hay un cronista mestizo, hay un cronista indígena. Listo, ¿ya? A ver, el cronista español, estamos hablando de Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León. ¿Ya? El cronista mestizo, estamos hablando del famoso Inca Garcilaso de la Vega. Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, el indígena, estamos hablando de Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala. Ahora, profesor, ¿qué se puede saber de ellos? Por ejemplo, sus creaciones. Ha habido varios, pero las famosas crónicas, por ejemplo, su crónica de lo que es de Pedro César, el señorío de los incas. El señorío de los incas. ¿Ya? Él es del español, el cronista español, ¿no? El cronista Garcilaso de la Vega, primero su profesor. El Inca Garcilaso de la Vega no es su nombre, ¿cierto? Tiene que ver, su verdadero nombre del Inca Garcilaso es Fray Gómez de Figueroa. Fray Gómez de Figueroa. ¿Ya? Fray Gómez de Figueroa. A ver, le vamos a establecer así. Ese es su verdadero nombre, ¿ya? Porque él no quiere este nombre, porque ama la raza indígena, ¿ya? Fray Gómez de Figueroa, así lo han establecido. El profesor hizo su famosa obra, Los Comentarios Reales. Los Comentarios Reales. Ya, ahora sí. Profesor, dentro de los comentarios reales hay dos partes. La primera parte es la historia de los incas y la segunda parte como la vida de los conquistadores. ¿Ya? De él se puede hablar más, por ejemplo, ¿no? Vamos a mencionar una biografía, tal vez en el libro está su biografía y ustedes se van a poder relacionar con esa información. De Guamán Poma de Ayala tiene una obra muy conocida, es Crónica y Buen Gobierno de los Incas. Crónica y Buen Gobierno de los Incas. Ya, eso corresponde hacia lo que es la literatura de la conquista. Ahora con las características de la literatura de la colonia, ya hemos tocado la literatura de la conquista, ahora pasamos a la época colonial. Tú sabes que la época colonial ya es después de la conquista, ¿cierto? Cuando ya los españoles ya han abarcado un sinnúmero ya en la parte del centro del... A ver, ¿cuáles serían sus características de esta literatura? Entonces, da lo que son inicios de la, congestión
en Lima. Esos españoles que se quedaron. ¿Listo? A ver, ¿cuáles son sus representantes? Estamos hablando de Diego de Ojeda. Diego de Ojeda. Diego de Ojeda. Juan Espinosa Medrano. Bien. Juan Espinosa Medrano. Juan del Valle Caviedes. Pedro Peralta Barrio Nuevo. Amarilis. Listo, a ver, profe. De Diego de Ojeda, su famosa obra, La Cristiana. ¿Ya? Esa es la famosa obra de Diego de Ojeda. Juan Espinosa Medrano, podríamos de él mencionar dos cosas, su obra y su seudónimo. Su seudónimo es El Lunarejo. El Lunarejo. Así lo conocían a Juan Espinosa Medrano. Su obra muy conocida de él es Apologético a Góngora, ¿no? Es su apologético. Apologético a Góngora. ¿Ya? Esa es su famosa obra de Juan Espinosa Medrano. Él estaba con Góngora, en cambio Juan de Valle Caviedes con el otro condescendiente que es con Quevedo, ¿no? Uno es gongoriano y el otro es de Quevedo. A ver, de Juan del Valle Caviedes también podríamos mencionar, ¿ya? A él le decían el doctor Océano. El doctor Océano. ¿Ya? Él ha escrito la obra El diente del Parnaso. El diente del Parnaso. ¿Sabe qué significa Parnaso, no? Parnaso significa el conjunto de torres, ¿sí? Pero Peralta Barrio Nuevo, él tiene también un seudónimo. A ver, ¿cuál sería su seudónimo? De Pedro Peralta Barrio Nuevo. Es el doctor Sublime. El doctor Sublime, ¿ya? El doctor Sublime. A ver, su famosa obra de él es Lima Fundada, ¿ya? Su obra, Lima Fundada. Profesor Amarilis está es un seudónimo, pues, ¿no? Muchos mencionan que Amarilis todavía no se llega a descubrir cuál es su verdadero nombre de Amarilis, pero mencionan que podría ser Isabel Freire, la musa de Garcilaso, pero en español, ¿eh? Tiene solamente una obra, le vamos a poner la obra, Epístola a Belardo, ¿ya? Epístola a Belardo. Así es la obra de Amarilis. Ahora no se llega a saber su verdadero nombre. ¿Listo? Con eso terminamos la parte de la literatura de la colonia.